Medellín, lunes 22 de noviembre de 2021. Buenas tardes. Reiniciamos este 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia, agradeciendo su respaldo académico a las Facultades de Medicina de la Universidad de Antioquia, de la Universidad CES, de la Fundación Universitaria San Martín y de la Universidad Cooperativa de Colombia. También a la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Facultad de la Salud de la Corporación Universitaria Remington. Asimismo, agradecemos a la Academia de Medicina de Medellín. Les recordamos que el evento se está transmitiendo por nuestro canal en YouTube Asmedas Antioquia y por nuestra página en Facebook. Los chats están activados para quien necesite hacer alguna pregunta al conferencista de turno. También les recordamos que para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligenciar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. La primera conferencia de esta tarde está a cargo del doctor Iván Fernando Arroyave del Río y se titula Dolor lumbar, un enfoque para el médico general. El doctor Arroyave del Río es médico y cirujano, egresado de la Universidad CES, médico ortopedista de la Universidad Pontificia Bolivariana, ortopedista del Hospital Pablo Tobón Uribe y es docente coordinador del programa de ortopedia de la Universidad Cooperativa de Colombia. Saludo para todos y un agradecimiento a la Asociación Médica por la invitación y a la Universidad Cooperativa de Colombia. El dolor bajo de espalda es una enfermedad donde la historia natural es desconocida. Conocemos que ella tiene un pronóstico favorable, tiene una resolución espontánea. Muchas de estas consultas o de esta patología tiene que ver con la edad productiva y por lo tanto el tema de la ganancia secundaria y los litigios laborales están a la orden del día. Y cuando uno evalúa la literatura encuentra que la evidencia en la mayoría de los estudios acerca de la historia natural es muy pobre. Esta es una patología que viene en un diagnóstico creciente debido a que hay una gran población que está en la etapa laboral y que está sometida a grandes cargas durante esta. Resulta que se ha encontrado más de 60 causas de origen del dolor bajo de espalda, lo que lo hace muy difícil encontrar exactamente cuál es el origen. La incidencia del dolor bajo de espalda de origen mecánico resulta que se ha encontrado que hasta el 68% de los dolores musculoesqueléticos se originan por consultas de dolor bajo de espalda. Es la segunda causa de ausentismo laboral. Se ha encontrado que aproximadamente un 20% de las incapacidades laborales son causadas por el dolor bajo de espalda y es la principal causa de incapacidad en personas menores de 40 años que están en la edad productiva. Durante la vida se dice que al menos una vez una persona va a consultar por un dolor bajo de espalda. ¿Y qué nos debemos preguntar? En ocasiones pensamos en patologías que pueden cursar con dolor bajo de espalda, como son los tumores ya sea primarios o metastásicos musculoesqueléticos, fracturas patológicas, hernias del disco intervertebral, la infección que puede producir destrucción del cuerpo vertebral o el dolor de origen no vertebral, que es un dolor principalmente abdominal. Pero lo que nos debe dejar tranquilo es que la mayoría de las veces ninguno de estos diagnósticos es la causa de la consulta de dolor bajo de espalda. Cuando miramos la epidemiología de cada una de estas entidades encontramos que la neoplasia puede llegar a ser del 0.7%
la infección del 0.01%, la artritis inflamatoria y entre ellas la espondilitis anquilosante del 0.3%, las fracturas el 1%, la hernia discal el 4% y nada grave el 90% de las veces. Y estas nada grave pueden ser ya sea por lesiones ligamentarias o por trastornos musculoesqueléticos. El 10% de los casos serían una patología significativa y este 10% de los casos es el que nos debe hacer pensar en que tenemos que investigar un poco más cuando el paciente se sale de los parámetros normales del dolor bajo de espalda. El 90% de los dolores bajos de espalda se resuelven a las 6 semanas y un 95% están aliviados a las 12 semanas. Solo un 5% de ellas van a volverse dolores bajos de espalda crónicos, lo que va a hacer que tengamos que instaurar tratamientos ya sea de fisioterapia o de reubicaciones en sus actividades laborales. Entonces nosotros debemos pensar si el paciente no es viejito, si el paciente no tiene traumas, si el paciente no tiene fiebre, si no tiene pérdida de peso, o sea, si no tiene banderas rojas, pues entonces podríamos concluir que el paciente tiene un dolor de características benignas, lo podemos dar un tratamiento ambulatorio con analgésicos, que más adelante vamos a hablar un poco de los analgésicos, citarlo a revisión y terapia física, y este podría ser el fin de la presentación, porque ya sabemos que el 90% son dolores de características benignas. Sin embargo, ese 10% que nos debe hacer pensar en otras cosas, debemos basar este diagnóstico entonces en las banderas rojas. Y si el paciente tiene banderas rojas, ¿qué debemos hacer? Debemos ordenar rayos X, resonancia, hacer un tratamiento urgente, a quién se lo remito, a ortopedia, neurocirugía, a medicina interna, y estas son muchas de las preguntas que nos hacemos día a día cuando tenemos un paciente con dolor bajo de espalda con banderas rojas. Pero cuando revisamos la literatura acerca de las banderas rojas, encontramos que las conclusiones son de que las banderas rojas por sí solas no tienen un suficiente valor predictivo para realizar o para descartar el diagnóstico de fractura, tumor o compresión neurológica. Entonces, ¿para qué sirven las banderas rojas? Las banderas rojas lo que deben indicar es que usted tiene que hacer una mayor investigación clínica. Las banderas rojas, al principio se había generalizado el tema de las banderas rojas, pero encontramos que puede haber muchos tipos de banderas rojas. Banderas rojas para fracturas, para tumores, para infecciones, para déficit neurológico y para patología abdominal extravertebral. Esas banderas rojas podemos decirlas que son las siguientes. En el caso de fracturas vertebrales, el uso prolongado de esteroides, el dolor que persiste después de un trauma en un paciente que es mayor de 50 años, la edad extrema, mayores de 70 años, y tener una historia de osteoporosis o un trauma reciente significativo, nos debe hacer pensar en que tenemos que hacer mayores estudios para tratar de identificar ese 10% que se sale del dolor bajo de espalda de características no benignas. En cuanto a los tumores, la historia de cáncer de cualquier tipo, una pérdida inexplicable de peso que sea mayor de 10 kilogramos en los últimos 6 meses, la edad mayor de 70 años o menores de 17 años, fracaso en la mejoría del tratamiento inicial instaurado y dolor intenso que persiste por más de 6 semanas, que característicamente este dolor se presenta en la noche y en el reposo. Para infección también tenemos banderas y ellas son la fiebre persistente mayor de 38 grados centígrados, la historia de uso de drogas intravenosa, historia de tener infección en alguno de los sitios, una infección urinaria, una celulitis, una neumonía, etc.
y los estados de inmunosupresión, pacientes con HIV, los pacientes trasplantados, los pacientes con diabetes o los pacientes que tienen dolor en reposo. Y para déficit neurológico, todo paciente que tenga una fuerza muscular en algún segmento por debajo de 3 cruces, el que ya tiene un pie caído instaurado, el que tiene un déficit motor que está progresando, la dificultad para controlar esfínteres, nos deben hacer pensar en un mayor estudio. Y siempre recuerden este último diagnóstico, el síndrome de la cauda equina, que es el único síndrome que podemos decir que es una urgencia y que debemos atender rápidamente a este paciente. Recordemos entonces que la cauda equina se refiere a una extrusión masiva del núcleo pulposo hacia el espacio medular, que puede ser de cualquier origen, ya sea un absceso, sea una masa, sea un hematoma o sea un paciente que tiene un trauma. Esta extrusión lo que va a producir es una compresión aquí en el saco tecal y va a producir los síntomas que veremos a continuación. Los síntomas son dolor lumbar intenso, dolor ciático, pero principalmente ese dolor debe ser bilateral. Aquella persona que tiene un déficit bilateral progresivo, el paciente que ingresa o parapléjico de manera aguda, anestesia en silla de montar, hipotonía anal y retención vesical. Estos síntomas tenemos que tenerlos muy presentes debido a que el tratamiento de esta patología es de carácter urgente y principalmente quirúrgico. Y las banderas rojas en patología abdominal se refieren a este dolor que es en la región lumbar, pero que además se irradia a alguno de los flancos, dolor en la unión tóraco-lumbar, dolor tipo cólico adicional al dolor bajo de espalda y síntomas sugestivos ya sea de la vía urinaria o de la vía gastrointestinal. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de estas patologías, lo que debemos hacer es un ejercicio clínico juicioso, hacer un buen interrogatorio, interrogando muy concienzudamente estas características clínicas de las banderas rojas, hacer un examen clínico exhaustivo y aún haciendo juiciosamente este ejercicio podemos quedarnos con un diagnóstico inespecífico en el 90% de los pacientes. El 64% pueden tener cambios en la resonancia y la tomografía. Esto es un dato muy importante porque cuando encontramos hallazgos radiológicos no necesariamente indican que sea la causa de la patología, porque en estas edades pueden ser hallazgos involuntarios de diagnóstico. Entonces podemos clasificar el dolor bajo de espalda en 3 grandes grupos. El dolor subagudo, que es el dolor que se presenta menos de 6 semanas, el dolor agudo, el subagudo entre 6 y 3 semanas y el dolor crónico de más de 3 meses. Entonces empezamos a clasificar al paciente por banderas rojas o por el tiempo de evolución. ¿Y para qué clasificar entonces el dolor bajo de espalda si todas son benignas? Lo clasificamos para poderle decir al paciente cuál es el pronóstico que se tiene con el dolor bajo de espalda. Agudo es aquel que se presenta y que mejora en 6 semanas. El 90% de ellos se van a resolver, entonces podemos decirle al paciente que su patología se va a resolver. Solamente el 5% es un dolor crónico. ¿Y cómo detectar este dolor que va a convertirse en crónico? Entonces también se han diseñado otras banderas que se denominan las banderas amarillas. Esas banderas amarillas tienen que ver con factores individuales, entre ellos la edad. Ya saben los extremos de la edad, el uso de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la escolaridad baja y la discapacidad. Factores psicosociales, está el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo,
pacientes que tienen patologías como la fibromialgia y este punto tan importante que es la ganancia secundaria. Los factores laborales, hay que indagarle a los pacientes cómo es el trabajo, qué tanta actividad física hacen durante él, si el paciente está o no insatisfecho, porque recuerden que una de las causas del dolor bajo de espalda o uno de los agravantes del dolor bajo de espalda tiene que ver con los litigios laborales. Pacientes que tienen tareas monótonas, relaciones laborales discordantes con sus superiores, pobre o nulo apoyo laboral y ausencia de laboral entre 4 a 12 semanas hace que este paciente pueda tener un dolor que se convierta crónico. Entonces, en el diagnóstico hacemos un buen interrogatorio. En el interrogatorio tenemos que investigar qué tipo de dolor tiene. Recuerden el dolor mecánico, el dolor que se presenta en reposo, la localización, si este dolor se irradia o no, si tiene otros síntomas asociados, si tiene algunos factores agravantes o si ha recibido tratamientos previos. Todos estos debemos preguntarlos para poder iniciar el tratamiento. Recordemos que en el examen físico hay unas zonas que se presenta con mayor frecuencia el dolor, la bursitis trocantérica se localiza en la cara lateral del glúteo, no tiene nada que ver con dolor de origen discogénico. La radiculopatía, que es esta imagen que está en rojo, esa es la localización o la irradiación frecuente del dolor de tipo radiculopático. Las entesitis, las inserciones musculares, por ejemplo, del músculo recto anterior y del sartorio. La meralgia parestésica, recuerden el nervio femorocutáneo que cuando se comprime podría dar dolor que se irradia a la cara medial del muslo, lo mismo que el dolor de origen en la cadera, y la disección aórtica que tiene un dolor muy inespecífico en la parte posterior, lo mismo que la sacroileitis. Debemos hacer un muy buen examen físico con el paciente idealmente desnudo, mirando si hay deformidades en la columna, si hay oblicuidades en la pelvis, cómo está la marcha y cómo está la movilidad en cada uno de los segmentos vertebrales. En el examen muscular evaluamos cuál es el volumen que tiene cada uno de los segmentos y evaluamos la fuerza teniendo en cuenta pues cada una de las raíces nerviosas, cada una de ellas raíces, y los dermatomas, la parte sensitiva de cada uno de estos que está representado en esta imagen. En el examen físico evaluamos los reflejos osteotendinosos y los reflejos anormales, buscando si se presenta alguna alteración. Recuerden cada uno de los niveles L4, evaluamos el reflejo patelar y la sensibilidad en la cara anterior y dorsal del pie. En el E5 evaluamos la dorsiflexión del hallux y los reflejos aquilianos. Y en S1, evaluamos el reflejo aquiliano, en el otro evaluamos el reflejo tibial y la sensibilidad en la cara lateral del pie. Las maniobras especiales, esta prueba de tensión radicular, conocida más como la maniobra de la SEG, que consiste en hacer una elevación con extensión de la rodilla, y el paciente debe referir que hay un dolor en la cara posterior de la pierna que se puede irradiar inclusive hasta el dedo gordo. La maniobra de la cuerda de arco, donde en la parte posterior de la zona poplitea evaluamos el nervio ciático, en algunas ocasiones puede ser doloroso esta maniobra, y también la maniobra de tensión radicular inversa para evaluar el nervio femoral. Las radiografías no están indicadas de rutina, solamente en el caso que haya banderas rojas y necesitamos hacer una investigación
más profunda. Algunas de las imágenes que vemos en la radiografía, las fracturas por compresión, recordemos que la columna debe ser recta en todas las proyecciones o debe tener una curva suave, pero en este caso miren cómo se interrumpe esa línea suave por una fractura vertebral por compresión que debemos sospecharla en pacientes que tienen osteoporosis o en pacientes jóvenes con traumas de alta energía. No nos podemos confundir con algunos hallazgos como estos que significan hallazgos normales por, en este caso, una vértebra limbus, que es una condición genética benigna completamente. La espondilolistesis, que se refiere a un desplazamiento entre los cuerpos vertebrales, lo que va a ocasionar que en algunas ocasiones la médula espinal se comprima y se pueda generar un dolor ya sea originado en las facetas o por compresión de la médula espinal. La discopatía lumbar por cambios degenerativos, miren en esta imagen por resonancia magnética cómo el disco intervertebral se ve más oscuro comparándola con el disco intervertebral superior, y esto lo que va a ocasionar es una sobrecarga en los elementos posteriores de la columna, y este puede generar dolor bajo espalda. Siempre debemos indagar dolores tipo calambres, dolores tipo parestesias, evaluar en el examen físico cómo el paciente es capaz de flejar, rotar, sentarse, y si el paciente en el decúbito prono se mejora o el hecho de estar sentado, o sea, la carga axial, empeora el dolor. El canal lumbar estenótico se refiere entonces a la compresión que ocurre en el canal medular debido ya sea a cambios degenerativos del disco intervertebral o a cambios degenerativos en las facetas articulares. La hernia lumbar, que es un diagnóstico que puede ser muy doloroso. Este diagnóstico está con una sintomatología relacionada a la compresión que puede hacer el disco intervertebral en los diferentes niveles. Entonces, como exámenes adicionales, aunque no están recomendados, todos tienen que ver con las banderas rojas, ya sea banderas rojas para cáncer, para infección, para déficit motor. Estas banderas rojas entonces lo que nos indica es que en el caso de cáncer debemos hacer un estudio de los marcadores tumorales, en el caso de infección hacer un estudio de los reactantes de fase aguda de la infección, y no me voy a detener pues en cada uno de ellos para que podamos pues avanzar en el tratamiento. Como tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es descartar estas patologías, ese 10% que indicaban mayor estudio, y como el 90% es un dolor inespecífico, el tratamiento debe ser conservador. Le debemos recomendar al paciente un autocuidado. En el caso agudo, comenzar con analgésicos, con medios físicos y ejercicios, y como norma o regla general evitar siempre el reposo prolongado, porque se ha encontrado que el reposo prolongado puede hacer que los síntomas persistan por periodos más prolongados. En el manejo secundario, o sea, ya cuando el paciente no ha mejorado con los tratamientos convencionales analgésicos, pues entonces ya pasamos a este manejo secundario que tiene que ver con personas más especializadas como clínica de alivios del dolor, con infiltraciones, bloqueos periféricos, bloqueos centrales, radiofrecuencia. En el manejo terciario ya nos referimos entonces al paciente que no ha mejorado con ninguno de estos tratamientos y tiene que ser llevado a cirugía. Al manejo cuaternario ya es aquel paciente que tiene un dolor crónico
por más de 6 meses que no ha mejorado con ninguno de los tratamientos, y en este se prefiere hacer un manejo multidisciplinario, ojalá en instituciones donde haya clínicas de alivios del dolor, neurocirugía, ortopedia, fisiatría, etc. Entonces, los medicamentos analgésicos, los analgésicos comunes son de elección, son bien tolerados en pacientes que tienen dolor leve a moderado, y a este nos referimos a medicamentos tipo acetaminofén y paracetamol. Los opioides, cualquiera de ellos puede ser utilizado en dosis bajas, sin embargo tenemos que tener presente que hay precauciones con su uso, sobre todo la inducción a la dependencia de estos medicamentos. Por eso debemos utilizarlos en dosis muy bajas y en combinaciones con otros medicamentos. Los antiinflamatorios, también en el caso de una enfermedad que tiene un origen inflamatorio, tener en cuenta los efectos secundarios de estos medicamentos. Los esteroides no los recomendamos como uso rutinario, solamente cuando hay falla de otros tratamientos, y hay muchos medicamentos que debemos aprender a manejar y a conocer sus efectos secundarios. En este hay algunos que recomiendan prednisolona 20 miligramos al día como medicación inicial, pero tenemos que tener en cuenta que este medicamento hay que disminuirlo paulatinamente. Los relajantes musculares son medicamentos coadyuvantes para el tratamiento del dolor bajo espalda. Se utilizan cuando hay contracturas musculares y dolor de origen muscular. Y también los medicamentos psiquiátricos que se pueden utilizar, tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente que tiene dolor y que tiene una alteración en su percepción del dolor. Como algoritmo de tratamiento, para terminar, entonces lo primero que tenemos que investigar es que sea un dolor bajo de espalda con las banderas rojas. En el caso de que el paciente no tenga banderas rojas, pues lo educamos, así sea agudo o crónico, lo educamos, les hacemos un manejo inicial con terapia y analgesia, y en el caso de que sea crónico lo estudiamos con mayores, pues con estudios a profundidad como rayos X, etc. Si el dolor persiste, pues entonces debemos remitirlo a un especialista. En el caso que encontremos banderas rojas, pues iniciamos los estudios para cada una de las patologías que ya les había mencionado, y muy importante comenzar la remisión al ortopedista o al neurocirujano. En conclusión, las banderas rojas no indican cuál es el mejor manejo, lo que indican es que usted debe hacer un estudio más a profundidad. Hay que interpretar adecuadamente las ayudas diagnósticas y hay que ordenarlas en los momentos indicados, y que la mayoría de los pacientes con dolor bajo de espalda se quedan sin diagnóstico, porque sabemos que el 90% de ellos van a mejorar con el tiempo y con tratamiento médico. Muchas gracias.